Acá, por ejemplo, ya tenemos, dice, diferentes saludos en guaraní, dice, ¿verdad? Va, Eixapa. ¿Quién me responde ese? Et- O sea, Este de ¿qué aquí. tal? ¿Eh? Ay, responder a tu Sí, saludo. va, Eixapa. Y pones Ande. Y ponante ahí. Va, Eixapa, Areiko. Este va, va, Eixapa, Areiko. Y por a mí te Ande. Y por aminte ahí. Va, Eixapa, Anderera. Serera Marlene. Oh. Moua, Piconde. Y ahí, ¿cómo se dice? She, o sea, de Asunción, o sea, Sheja, Paraguay. no. Ah, ya, ya, cierto. Me olvidé. Paraguagua se dice, ¿ah? Sí, exactamente. Ande. Xeluquewa. Ah, de Luque. Voy a Arepa, Ereco. Shareco 35 Aru. Ujú. ¿Verdad? Así. Mm, Mo Picorembapo. Sheamba po hospital de trauma, emergencia médica. Mm. ¿Y cómo te puedo decir que también en un hogar de ancianos? No, apenas, ¿no? Hoy para Eh, algunas cosas, cara ahí, droga, no, pues, no, ni entendemos ahí. y bueno, y ahí en el hospital de trauma, así le conoces. Emergencia médica, te dice ya lo. Sí, Eh, vos estás, Pepe Rapo, vos estás como enfermera. como enfermera. Ah, mi señora trabaja también ahí, Ah, ¿en serio? Mira un poco. pero ella está en aula hospitalaria, Ah, ya, ya. en el cuarto. Yo estoy, yo estoy en terapia, Ah, adulto. hey, por ejemplo, ya pones ahí una vez, Marlene. Japey, coañan de la guía, pues. Ese no se lo Ande, hande. Tanto en castellano como en guaraní, cuando nosotros le saludamos a alguien, no solemos preguntarle, viste que nos dicen buen día, ¿cómo está el uno? Y mm, nosotros bien, ya allí ya. sí. Y en el guaraní también suele suceder la misma cosa. Vaya para y me, ahí me pone. Ande, Entonces, pues, sí. el hande es importante también algunas veces para preguntarle a la gente cómo está, cómo se siente, cómo amaneció también. ¿Entiendes? Pero vamos a ir viendo de a poco, no se preocupe. Luego tenemos, dice, reproducimos en guaraní este diálogo dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo podríamos decir? Ni bequilla, ni bequilla. Baixa Paraíba, Baixa Paraicó. Vaya pari. Ese, hola, lo que no sé cómo se dice. Baixa va, eso es lo que. Vamos a ver, no te vas a preocupar, Carlos. Después, No, se podría decir también, ella pare, bueno, Reime, ya está, sí. ah, pon. Voy a Reiko, yo poner escuché. Reiko nomás, a ver. Va, ella para siempre seguido. Después, bien, ¿y vos? Importante, a ver. ¿Eh? Importante, a ver. Ande, al final. Ande. ¿Y por antes? ABI, Ande, la Importante, a pregunta ver. fue. Yo muy bien también, hey. Ahí pone 3. A ver.
Creo que se dice así. Ay, no. Ahí me pone ese allá. Con estrella. A ver, ¿Dónde trabajas? ¿dónde trabajamos para Ambapo? Ambapo, Asunción, ve. Así, ¿verdad? O Mopa, este nomás. Mo Embapo, para Embapo. Embapo. ¿Eh? Mo para Embapo. Para Embapo. En este caso, eh, cuando tenemos el saludo de hola y choca con una pregunta, directamente se utiliza acá Maite, que es también hola en guaraní. Cuando choca con una pregunta, porque no podemos pues decir va pareime. Entonces ahí se utiliza Maite. Cuando no choca con una pregunta, se utiliza Baishap. Por ejemplo, ¿cómo amaneciste? Moderamos. Baishapa nekoe. Ahí cambia la diferencia. ¿Por qué? Porque no, este hola no choca con una pregunta a cómo está acá, ¿cómo estás? ¿Entiendes? Cuando choca directamente con una pregunta, se utiliza Maitei. Pero también el Maitei es, o sea, el Maitei se utiliza como saludo como hola y también se utiliza como enviarle un saludo a una persona. Por ejemplo, dice, hemos maite y misen de supe, que le envíe, le salude a su mamá de su parte. ¿Me entiendes? Después dice, bien, ¿y vos, Profe, señor? significa que si yo voy a decirle hola a una persona, le puedo decir Maite. Maite, sí, señor. También se utiliza. Sí, también se utiliza. Sí, Preguntaste mucho algo, eso. Marlene. No, y que sí, también se utiliza porque eso, anteriormente en el colegio la profesora de guaraní nos metía en la cabeza y hasta hoy en día tengo eso, que Maitei es un saludo, hay que saludar Maitei, había una canción también del Maitei. Sí, Es un saludo. sí, un eh, saludo, sí. sí. Ah, luego dice, bien, ¿y vos? Y por antes andé. Yo muy bien también. Ahí me pone ahí terei, a ver, ¿dónde trabajas? Moren, va. Viste que nosotros normalmente utilizamos solo el mo. Solemos utilizar solo el moren vapo, more j, ¿verdad? Y sin embargo se tiene que utilizar unas partículas que son como que ella puso Carlos con las partículas ya. Nosotros normalmente cuando hacemos las preguntas utilizamos solo el mo, moorejota, en vapo. Sin embargo, se tiene que utilizar el moopa con o el moópico. Cuando decimos moopa, cuando vamos a utilizar la pa, unido a la palabra. Y cuando vamos a utilizar el pico, pio, también va separado. ¿Me entienden? Dice ahí abajo. Vamos a ir aclarando más, no se preocupen. Ñamoñemi como ñomongueta, fijémonos en las partículas resaltadas en negrita, dice. Para leer un poco de este, dice, Baeisha Panderera, Cherera Juana, Moapi Conde, Se Concepción, Moapi Coreico, Aiko para Guadalupe, Moapi Core Yuko A,
ayusheroga, mopicore joreína, enviapo japes, mopicore embapo, ambapo, Secretaría de la Función Pública. ¿Cuál es lo que se quiere ver acá? El pa y el pico. Vieron que se utilizan como partículas interrogativas el pa y el pico. sí, Por ejemplo, dice partículas interrogativas. Para formular preguntas en guaraní se utilizan las partículas sufijas pa, pio, eh, pa, pico, pio y cótico. Las mismas van pospuestas a las palabras interrogativas. El castellano carece de este tipo de partículas. En este idioma, la interrogación se expresa a través de la entonación en la expresión oral y por medio del signo de interrogación en la expresión escrita. Las partículas pa y pico son las correctas desde el punto de vista académica, pero en el habla coloquial se utilizan las formas pio y co, tico, que son variantes del pico. En guaraní, gracias a la existencia de partículas interrogativas específicas, no hace falta utilizar el signo de interrogación, pero pero se lo puede utilizar si así se desea, para evitar confusiones. Si se usa, solo se ubica al final de la oración, como en el inglés y en el portugués. Acá tenemos el ejemplo, Baisha Panderera. Y luego también tenemos el Baisha Panderera con el signo de interrogación. El tema de las partículas, en el guaraní se utilizan muchas partículas suavizantes. ¿Del por qué? Porque el guaraní puede ser una lengua muy fuerte, muy hiriente, y algunas veces, cuando uno tiene una voz gruesa, por ejemplo, a la mañana suele ser un poco más gruesa la voz. Y entonces la gente puede entenderlo más, porque si vos te vas y le decís, va esa panderera o va esa anderera, es medio chocante. Sin embargo, con las partículas suavizantes en esa panderera o esa piconderera, es totalmente diferente. Y nosotros pues somos de reaccionar muy rápido cuando alguien de voz gruesa nos dice las cosas, porque realmente el guaraní es chocante. Puede ser una lengua muy argel, pero también puede ser una lengua muy dulce, dependiendo cómo lo estamos utilizando. Porque normalmente los que retan, ¿en qué idioma retan? Marlene, Carlos, Julián, ¿qué pasó? Los ¿vos que, ¿qué en dijiste? qué? Yo paraje de retamo, bro. Pero en guaraní. En En guaraní, guaraní yo sí. para. Va, RG. ¿Por qué, por ejemplo? Y más Porque Es más rápido fácil, más muchas dulce. veces. uno, uno es más rápido y legalmente, uno retando en castellano muchas veces no es tan hiriente. No, Sin embargo, el guaraní es mucho más hiriente, porque es más así es. fuerte. Entonces, por ahí va la cosa. Utilizamos más el guaraní como una lengua por la fuerza que tiene como para retarle a alguien. Y le enviamos allá donde queremos, ¿verdad? Luego seguimos un poco. ¿Hay alguna consulta sobre esta partícula interrogativa? No hay ninguna. Seguimos. Sí, profe. Seguimos. Dice, por ejemplo, la partícula picó también expresa otro contenido, además de la interrogación. La misma expresa sorpresa, extrañeza o admiración ante una información inesperada que se recibe. Por ejemplo, tenemos, ojo de cueningo y España, peje y chocolate. Picó, dice, cueje mano José Yarí, picó, famoso es Sí, el pico, nosotros utilizamos como si fuera pobrecito, mira, tampoco es ella la mitad. así es. Entonces, por ahí va la cosa, ¿entienden? O sea, son cosas que se escriben de la misma forma y dependiendo del uso.
en el contexto puede ser totalmente diferente. Ese es el tema del guaraní. Y nuestro material más bien se basa en diálogos, oraciones y traducciones. Pero nosotros, el diálogo, yo le voy a pedir que practiquen, aunque sea una vez, dos, tres personas que me lean el diálogo. ¿Saben por qué? Porque es interesante pues, el diálogo para utilizar la lengua. Nosotros, y después vamos a ir haciendo también un diálogo para, para ver el modelo e ir haciendo. Bueno, va. Ahora sí, las oraciones y traducciones vamos a ir haciendo en las clases que vamos desarrollando. Así vamos a ir practicando también. En el material, ustedes, si tienen el material, ya pueden ir escribiendo en él, trabajando, haciendo lo que a usted le parezca en él. Porque así ustedes, si tienen ese material escrito, pueden ir leyendo como para el examen después. El examen vamos a ver hasta dónde desarrollamos y ahí hasta ahí vamos a hacer el examen. El, el examen de ustedes, como siempre, es virtual. El, ahí en la secretaría ellos habilitan el examen, yo preparo todo, están en la plataforma, pero ellos habilitan para que ustedes puedan ver el examen e ir haciendo. ¿Estamos? Dice, ejercitario 2 por ejemplo, formas de saludos. Dice, Baisha paneco en mí. Por ejemplo, si yo no digo, me voy directamente para ese paneco, hago algunos ves, y lento allá. Y acá, por ejemplo, la partícula suavizante viene a ser el mi. Baisha paneco en mí. Se come pona hande, se come ponante a ver. Baisha pan de pujarebe mi. Se pujarebe pona hande, se pujarebe ponante a ver. Baisha pan de asaye mi. Se asaye pona hande, se asaye ponante a ver. Baisha pan de kaaru mi. Se kaaru pona hande, se kaaru ponante a ver. Baisha pan de pujare mi. Se pujare pona hande, se pujare ponante a ver. Eh, Estos son los saludos de acuerdo acá por ejemplo, ¿cómo amaneciste? En este ya es cómo estás a la mañana o a la mañana acá ya es el asaye viene a ser al mediodía, el cargo a la tarde y pujaré a la noche. En el guaraní se diferencia mucho el tema de los días, con el pujaré, con el sacá, con el ti. Hay mucha diferenciación. Y en el castellano, sin embargo, no, es buen día, buena siesta en algunos casos, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? En el caso del guaraní se diferencia mucho el tema este, de pues arede, mañana, siesta, media tarde, medianoche, o totalmente a la noche ya y todo eso, como tenemos acá, por ejemplo. El Yesare Corán para observar, dice en guaraní, no existen diferencias entre el tratamiento de segunda persona singular, vos, tú, usted, como en el castellano. En todos los casos se utiliza el pronombre de. En esta lengua, como podemos notar, existen saludos específicos para cada momento del día. Por ejemplo, acá dice, vaya pan de comer, ¿cómo amaneciste? Vaya pan de pujarebe, ¿cómo estás a la mañana, de mañana? Vaya pan de pujarebe ayer, ¿cómo estás? En la media mañana. Vaya pan de ayer a la siesta, ¿cómo está la siesta, verdad? Baisha pan de Caru a la tarde. Después tenemos Baisha pan de Caru Putun cuando empieza a anochecer. Y Baisha pan de Pujaré, que es ya a la noche. En cuestión de saludos, esas son las diferenciaciones del saludo. Dice, en el guaraní se deben diferenciar dos tipos de saludos, los saludos formales y los informales. Lo que estuvimos viendo hasta ahora son saludos formales que se pueden utilizar
como cualquier persona, pero existen los saludos informales que se utilizan en la rueda de amigos, en el lenguaje coloquial y que no se puede utilizar con una persona desconocida o alguien a quien debemos respeto, dado que representaría una falta de deferencia. Estos saludos se usan a cualquier momento, a cualquier hora del día. ¿Cuáles son esos saludos? Aquí tenemos. Esto más bien, eh, estos saludos se utilizan más con los más allegados, vamos a decirle, a la gente más cercana, entre los amigos y así en rueda de amigos. No se puede utilizar, por ejemplo, que vos, Marlene, me estabas diciendo que estabas trabajando en el hospital. En guaraní sería Tasidobra. Sí, O no puedes, estos saludos, por ejemplo, al llegar en tu lugar de trabajo, no puedes utilizar. O con algún paciente o familiar del paciente, por ejemplo. Dicen, va chapa, yari, va el aporte, no, yari este, va el actitud al pelo, va te cola actitud al toco, jaupey o este. Estos son saludos más bien para la rueda de amigos, porque as- en el lugar te, de trabajo, te, pues no. te puedo cortar un ratito. Sí, Cuando decime. ya el paciente en sí ya está varias semanas, por decirlo así, internado, ya hay medio una afinidad y de repente ella sí te saluda. Mate copio, licenciado, ya de peínala si tú te dice lo él. Sí. Sí, Sí, y entonces, porque ya hay una confianza ya ahí, ¿verdad? Y que claro, siempre le ves, en ese claro. caso es diferente, pero cuando son nuevos, no. O sea, Pero tanto para la familia como el paciente, sí se te dirigís todavía así. Pero cuando ya sí, pasan semanas de internación, ya te toma afinidad y confianza. Y se dirigen así los pacientes. sí. En esos casos sí podemos utilizar, ¿verdad? Pero por ejemplo, vos con un superior no utilizás. No, no, no. Con un superior es diferente. Sí, no, y justamente Con un también. superior se Viste que el paciente, estando ahí varios días ya internado, o sea, vamos a ponerle meses, un mes más, ya hay pues esa afinidad de amistad, ¿entendés? Ahí sí se puede utilizar, pero con gente que se merece un respeto diferente, pues no. así mismo. Sí. Y conste que nosotros acá en Yari, el significado real algunas veces la gente no sabe cuál es. Yo no sé un poco a qué se debe. Carlos, vos sabés. Ya le di. Ya, Rico es como un fantasma, bro. No. No, ya No, le no es. dije. Ya le di. La gente cuando saluda dice Yari como si fuera que está bien. Y Sí, pero. el significado real de Yarico es abuela. Ah, ya. Abuela. Abuela. Sí, 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 ya. Sí, ya le di. Sí, tenés razón, profe. Y Yari es teje, abuela y teje. Pero, pero Sí, como que se usa así, se dejó el significado ese de que supuestamente está bien, está muy bien, y al pelo y al toque o OBT ya es lo máximo que estamos de bien. Pero si vamos a buscarle un significado real, es totalmente diferente, pues. Y por eso es lo que la Real Academia de la Lengua ya dejó estos significados así. Eh, Este la vamos a desarrollar en la siguiente clase. Nombre de parentesco. Nos quedan 5 minutos, pero a la bueno, vez profe. tengo que tomar pues su asistencia también. Voy a Ok. ponerlo ahí. Carlos está presente. Catalina, Nora. Julián, Julián, sí. Luna, no está ahora. Marlene, Sí. no.
No está. Perla, Perla no entró. Rosalía estuvo, ¿verdad? Carlos, ¿no te acuerdas? La que entró Sí. primera hora, en el primer mana era, si mal no me Rosalía, equivoco. ¿verdad? Sí, en el primer Sí, enlace. sí, sí, sí. Ahí ya le tomé la asistencia. Y este entonces desarrollamos porque nos quedan 4 minutos, pues. Entonces, si tienen alguna consulta sobre lo que estuvimos desarrollando, podemos ver. ¿Hay alguna consulta? ¿Todo está claro? ¿Qué necesitan más aclaración? Si necesitan alguna aclaración o está todo bien. Ese es lo que no voy a poder hacer el famoso Oñaca y había sido no entenderá. ¿Vos por dónde está, Carlos? Yo estoy en Luque, ¿En qué parte vos? camino, yo creo, ¿Yo querés? sí, ¿Ni el de Oño vecino o conocer. no? Ah, veo. ¿Dónde Yo va a estar, estoy bro? cerca del IPS, yo estoy. Ah, IPS de Luque. Sí, Sí, cerquita estamos. sí, APT. APT. Ok. Sí, sí, APT. Oño vecino. Sí,